La pregunta, la mayoría de ellas viene por contracciones uterinas. Entonces, ¿cómo es el dolor que tienen? El dolor es tipo contracción, la mayoría de veces. ¿Cómo es una contracción? Es como un cólico menstrual. Bueno, se define así, es un dolor cólico que empieza en la parte del útero, en el fondo uterino, que se expande a todo el útero y que se irradia hacia la zona lumbar, ¿no? Es un dolor que puede variar en intensidad, en duración, en frecuencia. Entonces yo le pregunto, si ella viene por contracciones, yo veo una pancita ya de a término, entonces le diría, ya, ¿tiene contracciones? ¿Cada cuánto están estas contracciones? ¿Cuánto dura cada contracción? Más o menos, ¿no es cierto? Y eso lo anotaría en la parte de anamnesis. Paciente refiere contracciones uterinas cada 5 minutos de leve intensidad, no sé. La segunda pregunta, además de contracciones, son, ¿usted está sangrando? Sangrado, ¿sí o no? ¿Tiene sangrado vaginal? ¿Sí o no? Me dice sí, ¿cuáles son las características de ese sangrado? ¿Es un sangrado rojo rutilante? ¿Es un sangrado con coágulos? ¿Es marrón escaso? ¿Cómo es ese sangrado? Entonces, la cantidad, ¿no es cierto? Ahora, muchas de las mujeres que están en trabajo de parto, gestantes, eliminan tapón mucoso, entonces ellas lo refieren como un sangrado, pero es una mucosidad, ¿no? Envuelta con un poquito de sangre, y que si uno le explica, señora, está eliminando, eso es sangre, doctora, pero es con moquito. Ah, sí, entonces es un tapón mucoso, ¿no? Paciente refiere a haber perdido tapón mucoso hace 2, 3 horas. La siguiente pregunta que tiene que estar en su anamnesis es líquido amniótico. ¿La paciente está perdiendo el líquido amniótico? Dice ella, yo acudo porque estoy como que estoy orinándome, estoy perdiendo agua a través de la vagina. Ahora, el líquido amniótico es como un agua transparente, un líquido transparente, la mayor parte de veces, huele a lejía, un olor característico, y es generalmente abundante, ¿no? Entonces ella dice, de repente estaba tranquila y de la nada, plum, sintió que mojó su ropa interior, incluso pudo mojar hasta sus piernas, pudo mojar el suelo incluso, cuando es bastante líquido. Entonces, algunas veces este líquido amniótico es escaso, esta pérdida es escasa. Entonces, esa es muy poca cantidad y va goteando a lo largo del día. Entonces, es importante hacer diagnóstico diferencial cuando uno habla de pérdida de líquido o que está mojada su ropa interior, uno debe hacer diagnóstico diferencial con vaginitis, con descensos, ¿no? Flujos vaginales. Es un flujo, de repente ella confunde líquido y no es líquido, es flujo. La mayor parte de gestantes tiene flujo vaginal de característica micótica, o sea, tiene cándida, la mayor parte de ellas. ¿Por qué? Porque las defensas en la gestación bajan y es común que el honguito de la cándida albicans trabaje allí y prolifere una secreción blanquecina, ¿no? Que algunas veces le ocasiona prurito, a otras veces no. Entonces, es importante ese diagnóstico diferencial. También cuando te refieren pérdida de líquido, es importante el diagnóstico diferencial o que yo haga la pregunta si es que la paciente ha tenido relaciones sexuales la noche anterior. Porque, como les he dicho, tiene olor característico a lejía y a semen. Entonces, cuando ha tenido relaciones sexuales, la mayor parte de ellas no utilizan condón y refieren han tenido relaciones, se levantan en la mañana y ven caer líquido y piensan que se ha roto la fuente y no es más que semen. Entonces también es importante preguntar ese dato. Ahora, aparte de estas 3 preguntas que ya vamos con contracciones uterinas, con sangrado vaginal, con pérdida de líquido, la otra pregunta que debe estar en mi anamnesis es movimientos fetales. Señora, ¿percibe movimientos fetales de su bebé? Ahora, los movimientos fetales se perciben en distintas edades gestacionales, o sea, no es posible que una paciente de 3 meses o de 2 meses perciba movimientos fetales. Los movimientos fetales, cuando uno es nulípara, o sea, nunca ha parido en su vida, normalmente suele percibir los movimientos fetales de manera más tardía. Y eso suele ser entre más o menos las 20 a 22 semanas de gestación. Estamos hablando como de 5 meses de embarazo.
Y cuando uno ya ha tenido hijos antes, eso es una multípara, ¿no? Ya ha parido antes, entonces esta paciente suele percibir movimientos fetales entre las 16 y 18 semanas, o sea, como los 4 meses. Entonces ella siente que su bebé se mueve, siente que patea algo, ¿no? Al principio muy suave y después ya va a ser mucho más frecuente y más nítido ese movimiento, esa sensación. Entonces, esas 4 preguntas tienen que estar en su anamnesis. Por ejemplo, recibo una paciente de consultorio externo con una gestación a término, ya va a dar a luz. Entonces, ella de repente no tiene ninguna sintomatología y solo la están hospitalizando porque se ha pasado de su fecha de parto. Igual, dentro de mi anamnesis, debo decir, ¿no? Paciente referida de consultorio externo, niega contracciones uterinas, niega pérdida de líquido, niega sangrado vaginal, percibe movimientos fetales. Entonces, esas 4 preguntas siempre deben estar en mi anamnesis. Ahora, presión, pulso, temperatura, ¿no? Por ejemplo, en la gestante es patológico tener una presión arterial mayor o igual a 140/90. O sea, la sistólica mayor o igual a 140 es patológica. La diastólica mayor o igual a 90 es patológica. Entonces, si yo tengo esa presión en adelante, o sea, más incluso 150, 160, 110, entonces, por ejemplo, 160, 110, es patológico. Entonces, cuando yo tengo esa presión, dentro de mi anamnesis tiene que estar la otra pregunta. Una presión alta en gestación está ligada a una enfermedad hipertensiva del embarazo y suele relacionarse con un término que ustedes ya deben haber escuchado, que se llama preeclampsia, ¿no? Que no es más que hipertensión en gestación y pérdida de proteína en orina. Entonces, cuando uno tiene preeclampsia, clásicamente, si esto es una preeclampsia, ¿por qué hay preeclampsia? Con signos de severidad y sin signos de severidad. Entonces, cuando mi preeclampsia tiene signos de severidad y es una presión muy alta, la paciente ya va a tener signos, nosotros decimos, signos premonitorios de eclampsia o de irritación cortical. O sea, la paciente va a tener eclampsia. Estoy hablando de la preeclampsia, es lo previo a la eclampsia. La eclampsia es la convulsión en la gestación. Entonces, que no está relacionada a otro tipo de patología. No es que convulsione porque es epiléptica, no es que convulsione porque tiene neurocisticercosis, ella convulsiona porque está gestando y está convulsionando. No es por fiebre, no. Entonces, es una eclampsia. Entonces, existen signos que dicen, ya, puedo convulsionar dentro de poco, tengo presión alta. Entonces se le pregunta, señora, ¿tiene dolor de cabeza? Generalmente la cefalea de la preeclampsia es una cefalea global, como si fuera opresiva en toda la cabeza. Si tiene tinnitus, si tiene escotomas, ¿no es cierto? Eso lo pregunto y lo puedo anotar en la anamnesis, si es que los tiene. Tiene dolor en epigastro, epigastralgia, tiene dolor en hipocondrio derecho porque puede haber una complicación a nivel hepática por la presión alta. Entonces, todo eso tiene que estar en mi anamnesis. Ahora, tema de la preeclampsia también es daño renal. Por ejemplo, orina poco. Por ejemplo, desde ayer está bien hinchada de hace 2 semanas y no orina mucho desde ayer. Entonces, eso también debe estar en mi anamnesis. Ahora, por ejemplo, temperatura. Temperatura de 39 grados centígrados. Ella acude por fiebre. Entonces, debe estar en mi anamnesis. Yo debo buscar un foco de esa fiebre, como en cualquier semiología en general. Entonces, por ejemplo, tiene tos, tiene gripe, tiene diarrea, algo que justifique la fiebre, le duele o le arde para orinar, o le duele la región lumbar y, por ejemplo, puede ser una pielonefritis aguda, que es muy común en gestación. Entonces, no tiene nada de eso, puede ser COVID, puede ser influenza, no tiene ninguna sintomatología, entonces ya me preocupo más porque una fiebre en gestación puede ser algo más trágico, que es una corioamnionitis, que es una infección del corion y el amnios, que son las membranas ovulares que cubren al bebé. Entonces, todo eso tiene que estar registrado, ¿no? Dentro de las funciones vitales y preguntado en la anamnesis. O sea, si yo encuentro algo alterado, pregunto, ¿no? Y debe estar en mi anamnesis. Peso, talla, ¿no es cierto? Para calcular su índice de masa corporal y su saturación. Ahora, dentro de los antecedentes que se menciona aquí en la historia, tenemos antecedentes obstétricos y dice, lo más básico, fecha de última regla.
o FUM también le dicen, fecha de última menstruación. Este dato que ustedes, que me dicen que se están preparando para estudiar para su internado, la fecha de última regla se les ha preguntado en prácticas qué día es. Y siempre mencionan distintas respuestas. Entonces, esto no puede ser. Ustedes tienen que unificar criterios y ya tiene que estar súper claro. Fecha de última regla es el primer día del último ciclo menstrual. Por ejemplo, señora, ¿cuándo le bajó su regla por última vez? Yo menstrué del 1 al 5 de julio. Siempre menstruo así. O sea, mi régimen catamenial es así. 1, 2, 3, 4, 5. 5 días todos los meses. Entonces, su régimen catamenial de la señora, que eso también ya lo saben, es 5 días y todos los meses, puntualmente, como un reloj. Entonces, 50 sobre 30. Eso es régimen catamenial. Entonces, yo digo, ya, fecha última regla. Empezó el 1, acabó el 5. Pongámosle junio, ¿ya? Porque ya estamos julio recién. Entonces, junio. Entonces, de ahí no he vuelto a ver regla. En julio ya no he visto regla. Ya. Entonces, la fecha de última regla de esta señora es el día 1 de julio. De junio, perdón, estamos hablando de junio. Entonces, primer día del último ciclo menstrual. Eso, por favor, es sumamente importante. Muchas veces pensamos, ahorita que estamos en obstetricia, es mucho más importante precisar ese dato, porque en base a ese dato yo saco la edad gestacional de mi paciente y en base a la edad gestacional tomo decisiones. Entonces, yo puedo estar tratando de repente un embarazo prolongado que es 42 semanas a más, con más riesgo de que muera el bebé intraútero, que eso se llama óbito fetal, y de repente, por sacar mal mi fecha de última regla o no tener una edad gestacional confiable, puedo cometer un error. Entonces, tengo que saber. Ahora, la fecha de última regla para que sea confiable tiene que tener este patrón. O sea, la paciente debe estar primero consciente del día, ¿no? De repente la mayoría tiene aplicativos, calendario en su celular y lo suele anotar. Además, debe tener una regla que sea regular, ¿no? Por ejemplo, si me dice, doctora, yo menstruo cada 3 meses y ahora estoy embarazada, y efectivamente está embarazada, pero entonces no tiene una fecha última regla confiable. Entonces ya no sería un dato confiable para yo obtener una edad gestacional segura. Ahora, por ejemplo, yo estoy tomando, me cuido con mi ampolla de 3 meses. Entonces mi medroxiprogesterona tampoco es un dato confiable. No es una regla segura. O por ejemplo, está dando de lactar. Estoy dando de lactancia hasta ahorita. Tengo un bebé de 1 año. Y de repente tuve un retraso, no sé cómo, y me embaracé. Tampoco es una regla confiable. Entonces, en todos esos escenarios, cuando la regla no es confiable, nosotros sacamos la edad gestacional en base a las ecografías. ¿Qué ecografías? Las más confiables van a ser las ecografías precoces. ¿Cuáles son esas? Las que tienen menos de 12 semanas de gestación. Entonces, en base a eso, obtengo un cálculo de la edad gestacional, aproximado de la edad gestacional de la paciente. No tengo ese dato. Por ejemplo, tengo una ecografía de 37 semanas, que es una ecografía ya casi a término. Entonces, no me sirve, es una ecografía de tercer trimestre, pero es lo único que hay. Entonces, saco mi edad gestacional con lo que tengo, con esa ecografía. Por ejemplo, estoy en un sitio súper alejado de Tacna. No tengo ningún dato, simplemente sé que está embarazada porque veo un abdomen abultado. Escucho los latidos del bebé, no sé cuántas semanas tiene. Entonces, para eso uso la altura uterina, que es una forma indirecta también de poder calcular aproximadamente cuánto es la edad gestacional de la paciente. Entonces, ese dato, por favor. Fecha última regla, primer día del último ciclo menstrual. El siguiente dato que está aquí, fecha probable de parto. La fecha probable de parto para nosotros, para el común de la gente, dice fecha probable de parto, 9 meses. Para nosotros, fecha probable de parto son las 40 semanas. Ese dato también, por favor.
No son 37, no son 38, no son 41. La fecha probable del parto son 40 semanas de edad gestacional. Eso tiene que estar 100% claro. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Ahora lo vamos a ver en un ratito. Ahora, gesta para. Eso ya lo han visto. Esa es la fórmula obstétrica, ¿no es cierto? Como dice antecedentes, no se refiere a la gestación actual, sin contar la gestación actual. Ella está viniendo gestando, pero no vamos a contar la gestación actual. Entonces me dice, ¿sabe qué? Yo tengo 2 hijos. Y mis 2 hijos han sido de parto normal. Entonces, y mis 2 hijos están vivos, ¿no? Nacieron de 9 meses y actualmente están vivos. Entonces, son 2 gestaciones. En la paridad son 4 dígitos, ¿no es cierto? La gesta, la para son 4 dígitos. Y la para sería 2 a término, 0 pretérminos, 0 abortos ectópicos o molas y actualmente 2 hijos vivos. Esto es, este dato de aquí, el cuarto dato, por si acaso, no es hijos que nacieron vivos, es hijos vivos actualmente, o sea, al momento que yo le estoy haciendo la pregunta a la paciente. Aquí dice cesáreas, si tiene cesáreas o no, el antecedente, qué año fue, por qué fue. Partos anteriores, gesta 1, el año 2000, pesó 3 kilos, Hospital Hipólito Yrigoyen de Tacna. Gesta 2, el año 2005, es salud, pesó tanto. Alguna complicación, de repente tuvo una distocia de hombros, o sea, no pudo salir ese bebé, de repente se retuvo la placenta, algo también tiene que estar anotado aquí. Acá decía fecha de último parto, FUP era fecha de último parto. Por ejemplo, hace 5 años, hace 10 años, ¿no? Eso lo anoto. Antecedentes patológicos en general, así como cuando ustedes hacen semiología en general, ¿no? Si tiene alguna enfermedad de fondo, cualquiera sea, se le pregunta, por favor, nunca pongan, porque lo suelen poner, antecedentes patológicos, niega. Entonces yo digo, ¿niega qué? Entonces no está especificado, ¿no? Tiene que estar lo más básico. Por ejemplo, hipertensión arterial, si lo niega, ya pues no tiene. HTA, rayita, no tiene. Listo, no tiene. Diabetes, ¿tiene, no tiene? No tiene, rayita. Y así sucesivamente. Hepatitis, asma, como antecedente, tuberculosis, que es bastante frecuente en nuestro medio, no tiene o no tuvo, ya, rayita, negado, no tuvo. Pero cuando yo veo esa anamnesis o esa historia clínica, yo sé que le preguntó, que el que hizo la historia le preguntó, entonces lo anotó. Ahora, las pacientes muchas veces, ustedes ya lo saben, no nos dicen la información completa. Por ejemplo, ¿sufre de alguna enfermedad? No, nada. Y de repente, ¿qué toma? Ah, yo me inhalo, pues, ¿no? Uso mi salbutamol. Entonces, ¿desde cuándo lo usa? De manera irregular, ¿no? Hace 5 años. Entonces pondría yo asma, ¿desde hace cuánto? ¿Cómo se controla o no? Porque ese es un dato importante, asma y gestación. Ya, por ejemplo, todo lo que use la paciente. Alergias también se coloca en esta zona, reacciones alérgicas a fármacos, a medicamentos si ha tenido, y a cuál medicamento, intervenciones quirúrgicas también. Y de qué tipo, ¿no? Qué complicaciones, qué ha habido en cada intervención. Es una línea, yo puedo usar 2 líneas de repente, porque se trata de hacer de manera resumida. Lo mismo va a ser, esto es una historia clínica de emergencia, como les he mencionado. Lo mismo me van a preguntar en la historia clínica ampliada que voy a encontrar en los distintos establecimientos de salud. Entonces, de repente va a haber más espacio para yo poder explayar. Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Ya. El examen físico, en general, lo que está en esta parte superior, estado general, hidratación, estado de conciencia, edemas, eso ustedes ya lo han visto. Mamas se deben mirar. O sea, siempre en ginecología y obstetricia se olvida mucho ese dato, ¿no? O sea, mamas, nadie mira a las mamas. O sea, si no viene por algo que le duele la mama o usted tiene una masa en la mama, no se revisa. Y en la parte obstétrica es importante porque esta mamá va a dar de lactar. Cuando termine su gestación va a darle lactar y tiene que tener un pezón para que ese bebé
pueda lactar. Entonces, algunas tienen mamas con pezones umbilicados, o sea, metidos hacia el fondo, retraídos, que no ha formado pezón, y hay formas de formar pezón. Entonces, debe ser examinada la mama. Hay pacientes que tienen tumor de mama, cáncer de mama y gestación, fibroadenomas de mama, mamas supernumerarias, tienen de repente más pezones. Entonces, todo eso tiene que estar descrito en la parte de mamas. Ahora, estado de conciencia, ¿no? Bueno, ya lo conocen, edemas. Si estábamos hablando, por ejemplo, que mi paciente tenía presión arterial alta, mayor o igual a 140/90, entonces yo tengo que describir los edemas. Los edemas son de 3 cruces, de Jafobea, por ejemplo, lo describo así. Después dice reflejos osteotendinosos, eso es ROT. Reflejos osteotendinosos, generalmente hacemos el patelar y la idea es en rodilla, ¿no es cierto? Patea, plum. Y si yo tengo una paciente que tiene una preeclampsia con signos de severidad, la paciente va a estar hiperreflexica. Entonces yo apenas le toco, plum, la paciente va a patear al techo. Entonces eso es una mala señal. Una paciente hiperreflexica es una mala señal. Ahora, aquí viene el examen de abdomen. Entonces, en gestación, nosotros en abdomen ya vamos a tener un abdomen que está ocupado por un útero grávido. Entonces, eso solo lo voy a poder hacer o poder describir así como ocupado por útero grávido, siempre y cuando mi gestación no sea una gestación de primer trimestre, o sea, no sea una gestación de 12 semanas a menos. Cuando yo tengo, como lo hemos visto en ginecología, 12 semanas o menos de gestación, mi útero mide 12 centímetros generalmente. A ver, normalmente el útero mide, dependiendo, soy nulípara, de largo, de longitud, mide 5 a 6 centímetros. Soy multípara, mide 7 a 8 centímetros. Más de eso, ya es un útero grande, un útero ocupado por algo. Entonces, conforme yo empiezo mi gestación, por ejemplo, tengo 8 semanas de gestación, mi útero suele medir 8 centímetros. Tengo 12 semanas de gestación, mi útero suele medir 12 centímetros. Y así va de la mano hasta más o menos 20, 22 semanas. O sea, yo tengo 20 semanas de gestación, mi útero mide 20 centímetros. A partir de las 22, 24, ya no es tanto así. No es exactamente así. Por ejemplo, yo no voy a decir, tengo 40 semanas de gestación, mi útero mide 40 centímetros. No. Ya después de las 22, 24 semanas, eso va cambiando. El útero ya no coincide exactamente con la edad gestacional, la medida es menos. Entonces, por ejemplo, yo a mis 40 semanas de gestación, que soy una gestación a término, puedo tener una altura uterina, o sea, un útero que puede llegar a medir, dependiendo si mi feto es pequeño, más o menos máximo lo tolerable, 35 centímetros. Cuando ya mi altura uterina ha excedido esa cifra, o sea, más de 35 centímetros, por ejemplo, ya mide 38 centímetros de altura uterina, me preocupo, porque ahí ya estoy pensando que mi feto es muy grande, que puede ser macrosómico. Entonces, este rubro, si yo tengo menos de 12 semanas, el útero todavía mide 12 centímetros y por ende todavía está intrapélvico. Yo no voy a palpar útero, si yo la recuesto a mi paciente, no voy a palpar útero tocándole el abdomen. Es imposible. Entonces, porque el útero todavía está dentro de la pelvis. Entonces, cuando son gestaciones de menos de 12 semanas o 12 semanas a menos, ¿cómo los examinamos? ¿Cómo sabemos que el útero está grande? Bueno, igual hacemos especuloscopía y hacemos tacto vaginal bimanual, lo que hacíamos en ginecología. Y de ese modo podemos precisar más o menos cuál es el tamaño del útero y sospechar que está embarazada o si ella nos lo menciona o si ya tiene una ecografía. Después de las 13 semanas en adelante, el útero ya está más o menos a nivel de la sínfisis del pubis, o sea, yo lo toco a esa altura. Cuando ya tengo 5 meses, que son 20, 22 semanas, el útero se toca mide 20 centímetros y se toca al nivel del ombligo, de la cicatriz umbilical. Y luego progresivamente va incrementando. Entonces, eso también es pregunta examen, ¿no es cierto? Entonces, si es un útero pequeñito de 12 centímetros, yo no lo voy a palpar por vía abdominal todavía. Lo mismo, yo con 11 semanas de gestación, ¿le voy a poder escuchar latidos por vía abdominal con mi Doppler fetal? No, imposible porque el útero todavía está intrapélvico.
Entonces, cuando ya tiene más de 13 semanas, entonces yo puedo tocar a la paciente y tocarle el útero. Entonces ahí pondré abdomen ocupado por útero grávido. Ahora, la altura uterina, la dichosa altura uterina. La altura uterina se utiliza una cinta métrica y vamos a avanzar un poco. Bueno, esto es anamnesis, de lo cual ya hemos hablado, ¿no es cierto? Esta es la fórmula obstétrica, la cual también ya hemos detallado, es gesta para, ¿no es cierto? Gesta para, ahí está bien clarito, dice, el primer dígito de para a término, pretérmino, aborto ectópico mola y número de hijos vivos actualmente, ¿ya? Ahora, me hicieron alguna vez una pregunta, doctora, la paciente ha tenido una gestación y dice que eh, tenía 13 semanas, más o menos de 5 meses, que ya tenía, se veía grandecito y murió, o sea, nació muertito. Ya, si tiene un aborto, por si acaso lo vamos a definir en adelante, pero ya seguramente conocen más o menos la definición, un aborto tiene que tener menos de 22 semanas o pesar menos de 500 gramos. Entonces, si es así, entonces va en este rubro, en el D, de aborto. Entonces, si ya tiene antecedente de un feto, ponte que pesó 300 gramos y murió, eso es un aborto. Entonces, tiene ese feto, sería 0010, un aborto. Ahora, no, doctora, mi paciente tiene una gestación, tiene ese antecedente, pero su bebé nació muerto y pesó 3 kilos. Si pesó 3 kilos y nació muerto, eso es un feto a término. Entonces, si es un feto a término, porque ya sabemos que si me dicen, ¿cuánto es la edad gestacional para una gestación a término? Mayor o igual a 37 semanas, ¿no es cierto? 37 semanas es a término, eso ya lo han visto en pediatría. Entonces, menos de 37 semanas, 36,6 días es prematuro. Entonces, si a las 37 semanas un feto pesa como mínimo 2.500 gramos, ¿no? Entonces, si ya me ha dicho que su bebé pesó 3 kilos, obviamente es a término, pesa más de 2,5 kilos. Entonces, ¿dónde va? Aquí. Nació a término. Pero la señora dice que murió, nació muerto. Entonces, aquí ya no se consigna nada porque no está vivo actualmente, ¿no? Después me preguntaron también alguna vez, doctora, y también se les pregunta, ella tiene antecedente de un embarazo de gemelos. En los gemelos o en la gestación que es múltiple, se pone, es una sola gestación, ella lleva una sola barriga, pero cuando nacen los bebés, nacieron de 28 semanas, eso es pretérmino. Entonces, ¿dónde va? Nacieron 2. Entonces, 0, no fueron a término, pero fueron 2 pretérminos. 2, porque son gemelitos, mellizos, por ejemplo, y no tiene abortos. ¿Y cómo están los bebés? ¿Viven? Sí, viven, ya, así. ¿No es cierto? En el embarazo múltiple es una gestación, distintos partos, porque estamos hablando de los partos se dan en distinta hora. Yo puedo nacer, mi hermano nació 9:20, yo nací 9:22. Nunca vamos a nacer los dos a las 9:20, sea cesárea, sea parto normal, sea lo que sea. No podemos nacer a la vez, salvo que seamos 100 meses. Ahora, fórmula obstétrica es eso. Ahora, acá iba la fecha probable de parto. El otro dato que les dije que era importante. Fecha probable de parto. Pregunta examen. Fecha probable de parto es, ¿qué cosa hemos dicho que es esa fecha? 40 semanas de gestación. Mis 40 semanas es mi fecha probable de parto. A eso se refiere. Ya soy a término. Después de 37, ya soy a término. 37, 38, 39, 40 en adelante, soy a término. Entonces, antiguamente no existía pues las calculadoras para determinar, no existía celular para determinar con aplicativos la fecha probable de parto.
Entonces existían estas ruedas que actualmente existen en los consultorios de obstetricia, que son los gestogramas, ¿no? Que los puedo tener así físicamente o también los puedo tener descargado en mi celular. Entonces, si yo estoy iniciando el curso de obstetricia, lo primero que me van a pedir es que yo a mis prácticas lleve gestograma físico, que es el que está el de la foto, o un gestograma en un aplicativo en mi celular. Además, tengo que tener una cinta métrica para evaluar la alturoteína, al menos una cinta métrica por grupo de prácticas, ¿no es cierto? Ahora, la fecha probable de parto, nosotros usamos, la mayoría usa esta regla, que es la regla de Nayel. La regla de Nayel se usa para calcular la fecha probable de parto y dice, se suman 7 días y se restan 3 meses. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. ¿A quién? La fecha probable de parto. Fecha probable de parto. Hemos dicho que son 40 semanas. Fecha de última regla. Ya hemos dicho que el primer día del ciclo menstrual. Ya. En este caso, el primer día del ciclo menstrual, del último ciclo menstrual de la señora, 5 de julio. Ya, dice, calcule su fecha probable de parto. O sea, ¿cuándo esta señora va a tener 40 semanas? ¿Cuándo va a dar a luz? ¿Cuándo es la fecha que en teoría debería dar a luz? Entonces Nayel dice, más 7 días menos 3 meses a esta fecha. Entonces, si son más 7 días, 5 más 7 son 12. Menos 3 meses, 7 menos 3 son 4. Entonces, su fecha probable de parto es 12 de abril del siguiente año, del 2026. 12 de abril. Ya, así se saca. Más 7 días menos 3 meses. Ahora, es más fácil hacerlo por el aplicativo, pero si yo no tengo el aplicativo, entonces, o no tengo un gestograma físico a la mano, utilizo esta regla. Y además porque en preguntas de examen te ponen esta regla. Entonces, fecha última regla, 6 de septiembre, ya igual, más 7 días. 13, septiembre, 9, menos 3, 6. 11 de febrero. Atención con esta fecha. 11 de febrero. 11 más 7, 18. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo resto los meses? Entonces, febrero, digamos que una forma práctica, ¿no? Enero sería como enero, diciembre es 12, ¿no es cierto? El mes 12. Vamos a decir que enero es el mes 13, que febrero es el mes 14 y que marzo es el mes 15 para yo poder restar. Más fácil. Entonces, si febrero es el mes 14 y le resto 3, 14 menos 3 sería 18 de noviembre del mismo año, ¿no es cierto? Del 2025. Estamos todavía en el 2025 en este caso, porque estamos empezando la gestación a principios de año. Entonces, 11 más 7, 18. Si este es febrero es como el mes 14, entonces 14 menos 3, 11. Ahora, aquí, 30 de enero. 30 de enero. ¿Enero cuántos días trae? Trae 31. Entonces, si trae 31 de enero, voy a tener un día de enero, más 7 días, más 6 días de febrero, para tener 7. 1 de enero y 6 días de febrero, para tener los 7 días. Entonces, su fecha probable de parto será, para tener los 7 días, el 6
Ya, hasta ahí voy bien. Ya, el 6 más 7 días. 30 más 7, 30 más 31, un día de enero y 6 de febrero. Pero ahora dice, réstele 3 meses a esto de meses. Hemos dicho que enero es 13. Pero si yo le resto 13 menos 3, me va a salir 10. Y no es 10, es 11. Ahora, ¿por qué? Porque aquí, en estos casos especiales, cuando yo me estoy pasando al otro mes, ¿no es cierto? Estoy usando días, estoy a fin de mes y estoy usando días del otro mes, o sea, del mes 14, ya no estamos del mes 13, estoy usando días del mes 14. Entonces, ya no estoy en enero, estoy en febrero, estoy al otro mes, ¿no es cierto? Estoy usando días de febrero. Entonces, hemos dicho que febrero es 14. Como estoy usando días del otro mes, sería 14. Menos 3 sería 11. 6 del 11 del 25. En estas fechas es donde hay problemas y donde me agarran en el examen. En estas fechas. Las que son terminando mes y que son enero, febrero o incluso marzo. Entonces, esta de aquí es fácil, ¿no? 12 de diciembre, 19, 12 más 7, 19. Diciembre es 12, 12 menos 3, 9. 19 de septiembre del 25. Ahora aquí, 5 de marzo. 5 más 7, 12. Marzo. Hemos dicho que marzo es como un 15. 15 menos 3, 12 del 25. Y para terminar, 1 de enero, más 7, 8, de ahora, primero. Primero es como 13, es enero. Y 13 menos 3 es 10. ¿Sí? Más o menos es así. El tema nada más es cuando me paso de mes y ahí convierto este mes, que es enero, por ejemplo, lo convierto en febrero, porque estoy comiendo días de febrero, y le pongo 14 menos 3 y ya está. Ahora, digamos que, esto es pregunta de examen por si acaso, no de mi examen, sino de todos los exámenes que van a ver en todos sitios. Siempre preguntan por la regla de Nayel. Ahora, esta es la forma más práctica de hacerlo, ¿no? O sea, esto es un aplicativo, ¿no? Yo pongo la fecha, 5 de julio, hay N aplicativos, con disco, para poner fecha, como yo quiera. Entonces yo le pongo 5 de julio y el aplicativo me dice, 11 de abril del 2021, esa es tu fecha probable de parto. Acá, o 5 más 7 sería 12. Bueno, en el aplicativo, como tiene más exactitud por los días del mes, hay meses que son de 30 y meses que son de 31, entonces como que es más exactito, ¿no? No es tanto como la regla de Nayel, pero se aproxima bastante. Y aquí en el aplicativo siempre te dicen, a ver, tu fecha de última menstruación 5 de julio y te pregunta, ¿qué fecha actual estamos? O sea, la fecha actual que tú le estás haciendo a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, hoy día es 7 de agosto, entonces pones 7 de agosto, ¿no es cierto? Y ahí te vota cuántas semanas tiene actualmente, tendría 4 semanas con 5 días y cuándo es su fecha probable de parto. Todos tienen esa dinámica. Por ejemplo, les mencioné también, yo no tengo una fecha de última regla confiable, no sé, no recuerdo. Entonces allí hago uso de una ecografía. Por ejemplo, tengo la dicha que la señora tiene una ecografía precoz, que es menos de 12 semanas. Entonces tiene 6 semanas con 5 días en esta ecografía. Y esa ecografía se la hizo el 23 de junio del 2020. Entonces, utilizo mi aplicativo, utilizo mi histograma físico, también lo puedo hacer. Entonces pongo 6 semanas con 5 días, 23 de junio del 2020. Fecha actual, yo le estoy haciendo la pregunta el 7 de agosto. ¿Cuántas semanas tiene? Tiene
para el 7 de agosto, 13 semanas con un día, y su fecha probable de parto me está diciendo que sería más o menos el 11 de febrero. Esto es cuando me dice aquí claramente fecha del ultrasonido, ¿no? Entonces hay opciones de hacerlo así, o hay con fecha de última menstruación, que es la otra opción como se ve aquí. Entonces, ¿eso me facilita la vida? Sí. Entonces, descarguen esos aplicativos, por favor, si van a utilizar los van a utilizar bastante en las prácticas de obstetricia. Y si les preguntan Nayel, bueno, ya lo hemos visto cómo trabajar. Ahora, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? El examen físico del abdomen, ¿no es cierto? Ahí está el abdomen, ocupado por el útero grávido. Y uno de los datos principales, o con lo que se empezaba el examen abdominal, si yo tengo una barriga ya evidente, es medir. Y la medida es con esta cinta. Esta es la cinta métrica obstétrica, lo que usamos y lo que van a ver en prácticas. Y que les recomiendo que tenga una por grupo, por si acaso. Entonces, la altura uterina es una medida y se mide, como están viendo en la imagen, desde el borde superior de la sínfisis del pubis, ahí va una mano, siempre el examinador a mano derecha de la paciente, borde superior de la sínfisis del pubis, toco el pubis, el huesito, borde superior de ese punto, hacia el fondo del útero, como un tope, y mido en centímetros. Entonces, por ejemplo, es una gestación, evidentemente a término, por ejemplo, que mida 36 centímetros. Les he dicho que en una gestación a término lo máximo, más o menos suele ser lo máximo, digamos, recomendable es que mida 35 centímetros. Más allá de eso, yo puedo pensar que es un feto grande, que está macrosómico, que ha crecido mucho, que tiene exceso de líquido, puedo tener varias opciones. Entonces, en la altura uterina clínicamente me sirve. Por ejemplo, esta señora no tiene un control, nunca ha venido. Yo estoy lejos, no tengo ecografía, no tengo fecha de última regla, no tengo nada. Entonces, si le mido una altura uterina, que es 35 centímetros, y le escucho el latido, porque Doppler fetal sí hay en todo sitio, entonces yo escucho. Y si no tengo, antiguamente incluso en algunos centros de salud todavía hay una corneta de Pinar, que es como un tubo que se pone en el oído, uno se acerca, o por último mi estetoscopio, ¿no? Que es más moderno. Entonces yo escucho los latidos, sé que hay una gestación allí, entonces digo, ¿no? Tiene 35 de altura, ¿cómo la refiero? Pongo gestante a término por altura uterina, o gestante pretérmino por altura uterina. Normalmente, cuando estás a término, más de 37 semanas, lo mínimo de altura uterina es 29 centímetros. Si tienes 26 centímetros de altura uterina, probablemente seas un feto prematuro. Entonces, puedo poner gestante pretérmino por altura uterina, ¿no? Si no tengo ni un dato, sirve. Ahora, existen reglas, como esta de aquí, que es la regla de McDonald, que yo utilizo el dato de la altura uterina, lo multiplico por estos factores, por 2, y me da, por ejemplo, por 8 séptimos, y me da la edad gestacional en semanas. ¿Lo puedo utilizar? Sí, pero no es tan exacto, porque la altura uterina, como ustedes han visto, es yo, por ejemplo, Paola. Paola tomó la altura uterina, la misma paciente, y le tomó 30. Vino José y le tomó altura uterina 32. Vino Sara y le tomó 34. Entonces, ¿por qué? Porque es una medida que es variable de examinador a examinador. Entonces, sí, muchas personas no lo hacen correctamente. Eso hay que aprender cómo hacer correctamente. Y siempre cuando yo voy a examinar a mi paciente, después que haya miccionado. Si la paciente tiene vejiga llena, obviamente me va a salir una gran altura uterina, porque tiene una vejiga delante del útero. Entonces va a crecer la altura uterina. Entonces, siempre hacerla miccionar antes de hacer este examen. Ahora, en la altura uterina hay los extremos. Por ejemplo, no concuerda la altura uterina. A ver, yo tengo una altura uterina, soy una gestación a término y de repente soy una gestación de 38 semanas. Soy a término, hemos dicho más de 37. Y de repente mi altura uterina es de 27. La doctora me ha dicho que a término debe ser lo mínimo 29. Entonces tengo menos. ¿Por qué tengo menos? Entonces, posibilidades. ¿Por qué tengo menos? A ver,
De repente me equivoqué en sacar la edad gestacional. Es una FUR no confiable. Yo me pude haber equivocado. De repente el bebito ha muerto, ya ha dejado de crecer. Eso se llama óbito fetal. De repente es un PEG, es un pequeño para la edad gestacional. De repente sus papás son bajitos, tienen talla corta, ¿no? Y por eso pues el bebé no crece adecuadamente. O en caso extremo es un RCIU. El RCIU, antiguamente conocido como retardo de crecimiento uterino, actualmente como muchos años ya como restricción de crecimiento intrauterino, ¿no es cierto? Retardo sonaba muy ofensivo, restricción de crecimiento uterino. Entonces, o por ejemplo, no está o por qué tendría una altura uterina tan pequeña y todo está bien, porque de repente mi feto es o está en una situación, y eso lo van a aprender los términos, cómo definir, en una situación transversa. Entonces, la mayoría de fetos están en situación longitudinal, la mayoría. O sea, la cabeza para abajo, o bueno, cefálicos, longitudinales. Si este es el abdomen, y aquí está el ombligo, la mayoría de fetos está longitudinal. Se refiere a lo largo, así, ¿no? Sea cabeza acá o cabeza acá arriba, pero así, longitudinal. Algunos fetos no se acomodan longitudinales. Acá está el ombligo de la mamá y no se acomodan longitudinales, están transversos. A eso se refiere la situación transversa. Están así. O cabeza para acá o cabeza para allá, pero transversos. En estos casos, la altura uterina siempre va a ser menor, ¿no es cierto? Porque el feto está así, cruzado, digamos. Entonces, ahora, lo contrario. Digamos que yo tengo 38 semanas, pero tengo una altura uterina de 38 centímetros. ¿Por qué tengo tanto? Si me han dicho que máximo es 35. ¿Por qué tiene tanta altura uterina? Ya, opciones. La paciente es obesa. Mucho tejido adiposo. Y aquí falta otra. De repente la paciente tiene poco líquido. Eso se llama en obstetricia oligohidramnios. Poco líquido. Dentro de la barriga de la paciente o dentro del útero gestante, grávido, hay líquido amniótico. Van a aprender que la mayor cantidad de líquido amniótico de que se encuentra dentro tiene como punto de partida de origen orina fetal. Entonces, ¿cuál es el mayor componente del líquido amniótico? Orina fetal. Entonces, el feto hace pis, orina y deglute, traga y hace un ciclo, ¿no es cierto?, entre deglutir y hacer pis, deglutir y hacer pis. Y eso es lo que mantiene equilibrado su líquido amniótico. Existen patologías que alteran ese ciclo. Por ejemplo, la ruptura prematura de membranas. Se rompió la bolsa, obviamente la cantidad de líquido dentro va a disminuir. O, por ejemplo, ¿quién vincula a feto con madre? La placenta, que es un órgano vital. De repente la placenta no está oxigenando bien al bebé, no lo está alimentando bien, porque se ha envejecido antes de tiempo, se ha calcificado, porque de repente tiene una preeclampsia establecida que ha hecho que esa placenta disminuya su reserva placentaria, no está oxigenando bien al bebé. Entonces el bebé restringe sus fluidos y dice, tengo que seguir viviendo. ¿Cómo sigo viviendo? Entonces redistribuye sus flujos, que eso es lo que hacen en el RCIU, crecen poquito, se desarrollan poquito y a la vez también orinan menos. Entonces, como orinan menos, tienen oligohidramnios, ¿no? Esa es otra causa, la insuficiencia placentaria es causa de oligohidramnios, no por pérdida, no porque sale el líquido a través de la bolsa hacia afuera, como RPM, sino porque la placenta no está irrigando bien. Y hay otras patologías, por ejemplo, este bebé tiene alguna malformación renal, obviamente orinan menos. Entonces, ya. Lo mismo pasa cuando tengo una altura grande. Es obesa, tiene exceso de tejido celular subcutáneo, es un bebé macrosómico, como el que vemos aquí, a comparación de un RCIU, ¿no es cierto? Es macrosómico, es grandote, o de repente no es uno, son dos. Hay gente que se entera recién cuando va a dar a luz que tiene un embarazo múltiple a veces. Ha pasado. Entonces tienes un feto, una gestación múltiple, gemelos, como vemos aquí debajo de la imagen, gemelos, mellizos.
O, por ejemplo, tiene lo contrario al oligo. Polidramnios tiene un exceso de líquido amniótico. La mayoría de polidramnios son de causa idiopática. O sea, no hay una causa específica. Eso es pregunta de examen también. Pero existen patologías que pueden hacer que el líquido aumente. Por ejemplo, las diabéticas. Las diabéticas tienen exceso de líquido. Por ejemplo, si tienes alguna malformación que te impida deglutir el líquido amniótico, o sea, no puedes pasar, el bebé no pasa ese líquido, no deglute. Por ejemplo, atresia esofágica, va a tener polidramnios. Entonces, existen patologías relacionadas a exceso de líquido. Todas estas son opciones de que nuestro bebé tenga una altura uterina muy grande. Entonces, o por ejemplo, otra opción que nos faltaba y que está acá en la imagen, miomas. Miomas y gestación, también. Y la más común que a veces cometemos errores, la paciente no orinó. Y no orinó, va a tener una gran altura uterina cuando yo le examine. Orina y de repente tiene una poca altura uterina. Todo eso de un dato tan simple como tomar mi cinta métrica y sacar mi altura uterina, yo puedo obtener como diagnóstico, como impresión diagnóstica. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber medir bien la altura uterina. Solo tomando altura uterina puedo establecer diagnósticos. Ahora, el ponderado fetal clínico, o sea, ya, yo no tengo ecografía en la mano, pero tengo un ponderado fetal, quiero calcular cuánto más o menos pesa este bebé, para eso también sirve la altura uterina. Hay una fórmula que es la regla de Johnson, que es esta que están viendo aquí, que simplemente es reemplazar dígitos. Se dice, tienes una altura de 32, ya, altura uterina, menos n es una constante. 11, se pone 11, si la presentación de ese bebé está encajada, y 12 si la presentación no está encajada, y se multiplica todo por 155 y te da un valor. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es pues que esté encajado? ¿Y qué cosa es que no esté encajado? Ahora vamos a ver eso mejor con una imagen. A ver, ¿dónde está? No se asusten que no vamos a ver, no nos vamos a explayar tanto en todo esto, pero ahí va algo. No, sí, este es un bebé que está en presentación cefálica, así se dice, presentación cefálica, la cabeza hacia abajo, y está entrando, ¿no? A la parte ya descendiendo a través de la pelvis de la madre. Entonces, nosotros hablamos de encajamiento, aquí se puede ver mejor, cuando el diámetro biparietal del bebé, biparietal, de parietal a parietal, más o menos ese diámetro mide 9.5 centímetros. Cuando ese diámetro biparietal ha llegado a nivel de las espinas ciáticas, las espinas ciáticas se encuentran en el estrecho medio de la pelvis. Van a aprender también eso, que hay distintos estrechos de la pelvis, un estrecho superior, un estrecho medio, un estrecho inferior, y cada estrecho tiene diámetros y medidas. Eso se llama pelvimetría. Y me ayuda a definir si esta paciente tiene una pelvis ginecoide, que es normal, o tiene una pelvis estrecha, por ejemplo. Entonces, uno de estos parámetros del estrecho medio de la pelvis son las espinas ciáticas, que son estas como puntitas, que son romas, puntas romas, que están a ese nivel. Cuando el diámetro biparietal del feto ha llegado a ese nivel, si está cefálico, yo digo que esta presentación está encajada. Ahora, ¿cómo calculo eso? Entonces, eso nosotros lo evaluamos. ¿Cómo sabemos que está ahí? Antiguamente se hacía mediante los planos de Hodge, que es esto, en romanos. Actualmente ya no se usa eso. Se usa esto, que son las estaciones de Lee. ¿Cómo definimos entonces dónde está esa cabecita? Hacemos tacto vaginal. Para eso hacemos tacto vaginal. Nos ponemos guante y examinamos a qué nivel está esa cabecita, ese diámetro biparietal. Las espinas ciáticas, que son lo que acabamos de hablar, son esta y esta. Para las estaciones de Lee es el plano, la estación 0. Entonces se dice que el feto está encajado cuando su diámetro biparietal ha llegado a las espinas ciáticas y según Lee, cuando está en la estación 0. ¿Cómo lo definí? Porque le hice tacto vaginal. Entonces, la regla esta de Johnson, que es para determinar ponderado fetal,
de una manera clínica. También es pregunta examen algunas veces. Te dice, ¿no? Altura uterina, reemplaza, menos N. N, 11 si la presentación está encajada. O sea, si ya está el diámetro biparital a nivel de espina ciática. 12 si la presentación aún no está encajada, o sea, está arriba todavía en la cabecita. Entonces simplemente reemplazo, resto y multiplico por 155 y voy a obtener un valor. No lo vamos a ver en práctica, lo van a ver en práctica. Es fácil. Entonces ya, ¿cómo lo memorizo? ¿Cómo? A ver, era 11, era 12. Bueno, 11 encajado, siempre dicen, ¿no? 11, dos palitos. ¿Qué encaja mejor? ¿El 11 que es dos palitos o el 12 que tiene una cabecita? ¿Qué entra mejor? Los dos palitos, ¿verdad? Que esta cabecita, eso no va a entrar. Entonces es fácil acordarse que el 11 es cuando está encajado. Ahora, lo siguiente, que una palabrita que mencioné cuando presentaba el sílabus, actitud. La actitud del feto es así, en flexión universal. Así es como normalmente está el feto. El feto no está estirado en el abdomen de la paciente, está así, en flexión universal. Entonces, pregunta examen también. Ahora, una vez que he calculado la altura uterina, defino maniobras de Leopold. Lo van a ver en prácticas. Maniobras de Leopold nos sirven para ver cómo está mi feto. Si bien es cierto, está ahí en el abdomen, pero en qué situación está, en qué posición está, en qué presentación está. Situación. Es la relación, la primera maniobra de Leopold. Son 1, 2, 3, 4 maniobras de Leopold. Esos doctores tienen que estar de memoria. Y es fácil si lo hacen en prácticas. Si no lo hacen, no se lo van a aprender nunca. Preguntas de examen, en la residencia, en todo sitio preguntan maniobras de Leopold. La primera maniobra de Leopold, como se está viendo en la imagen, el examinador siempre a la derecha de la paciente toca el fondo del útero de la madre con sus dos manos. ¿Qué pretende averiguar? La situación fetal. La primera maniobra de Leopold sirve para averiguar la situación fetal. ¿Qué cosa es la situación fetal? Pregunta de examen del internado, de todo sitio. Me dicen que no me están preguntando qué opciones de situación fetal hay. No me están diciendo qué opciones tengo, sino te están diciendo qué es situación fetal. Situación es la relación que existe. Todo empieza así. Es la relación que existe, con esas tres palabras. Es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto, que está aquí, eje longitudinal del feto, con el eje longitudinal de la madre. Entonces, yo puedo saber o puedo tener opciones de que tenga una situación que sea longitudinal, como han visto aquí, bueno, no tengo la imagen, pero que sea longitudinal, el feto puede estar transverso o el feto puede estar oblicuo, ¿no es cierto? Estas tres opciones existen en situación. Longitudinal, transverso u oblicuo. ¿Qué es lo más frecuente? Que esté longitudinal. Primera maniobra de Leopold. Segunda maniobra de Leopold. Mis manos bajan a los flancos de la madre, a los flancos maternos. ¿Y qué es? Es la relación que existe entre una parte del feto y uno de los flancos de la madre. Hemos dicho que lo más frecuente es que el feto esté longitudinal. Entonces, que esté así, cabeza para bajito. Longitudinal. Ahora dice, la relación que existe entre una parte del feto. Si mi feto está en situación longitudinal, la parte del feto que yo voy a evaluar es el dorso del feto, la espalda del feto. ¿Dónde está el dorso del feto? Es donde voy a poner. ¿En qué flanco está? Flanco derecho de la madre, flanco izquierdo de la madre. Ah, está en el flanco izquierdo. Entonces, ese feto está en posición izquierda. ¿Sí? Si es esta imagen. También hay al revés, que esté así. Entonces será derecha de la madre, posición derecha. ¿En qué cambia eso? Por ejemplo, el feto no está longitudinal, el feto está transverso. Si el feto está transverso, o sea, así, por ejemplo, quien manda para la posición no es la espalda, porque dice flancos de la madre. Quien manda es la cabeza.
donde está la cabeza va a ser la posición. En este caso sería, si es de derecha de la madre e izquierda de la madre, sería una izquierda, porque la cabeza está aquí. ¿Ya? Eso es segunda maniobra de Leopold. Entonces, primera maniobra al fondo, segunda maniobra a los flancos, tercera maniobra, una sola mano que evalúa la presentación fetal. La mayoría de presentaciones, ¿qué cosa es la presentación? Es la parte del feto que se ofrece, que está en relación al estrecho superior de la pelvis materna. ¿Dónde está la pelvis? Acá abajo. Ya. Hemos dicho que tiene tres estrechos, un superior, un medio y un inferior. ¿Qué está más arriba? El superior. ¿Qué cosa está cercana a eso? La mayoría de fetos tienen una situación longitudinal, y tienen una presentación cefálica, cabeza hacia abajo, por ejemplo. Entonces, la mayoría son cefálicos. ¿Qué otra presentación fetal hay? Que sea podálico. Cuando existía la opción de transverso, se ponía hombro, porque era el hombro el que podía estar en relación al estrecho superior de la pelvis. Pero actualmente, más que todo, se usa estas dos nada más, presentación o cefálica o podálica. Eso es tercera maniobra. ¿Cómo la hace el examinador? Una sola mano, su mano derecha, a la derecha de la paciente, coge con sus dedos, ¿qué cosa coge? La cabeza del feto que está aquí, y hace un movimiento de peloteo a derecha y a izquierda, mueve sus manos. Y dentro de sus manos va a sentir los huesos de la calota fetal. Entonces, eso se llama peloteo. O sea, yo siento ahí, tum, 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 la cabecita del feto. Si siento blandito, no calota, sino blandito, entonces mi feto está podálico. Entonces, cabeza para arriba, y lo que estoy tocando es su potito, por eso es blandito. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. Entonces, ¿cómo lo confirmo? Con la ecografía, por ejemplo. No hay ecografía, con los latidos también me pueden ayudar cuando... Ahorita vamos a ver. La cuarta maniobra de Leopold es esta. Es la única maniobra donde el examinador sigue a la derecha de la paciente, pero en todas las anteriores el examinador ha estado mirando a la paciente, mirando a la paciente, miro a la paciente, a la cabeza de la paciente. Todas estoy mirando a la paciente, mirando a la paciente, mirando a la paciente. En la cuarta maniobra yo miro hacia los pies de la paciente y con mis dos manos busco a nivel de la pelvis materna qué tanto ha ingresado, qué tanto se ha encajado, qué tanto ha descendido esta cabeza fetal o el potito si está podálico. Si yo la toco todavía aquí arriba de la sínfisis, probablemente esa presentación no ha encajado. Hemos dicho que para estar encajada tiene que estar en el estrecho medio de la pelvis, en las espinas ciáticas. Si yo la estoy tocando acá arriba es porque todavía no he ingresado aquí. Entonces ahí diría que me sirve, ¿para qué me sirve esa cuarta maniobra? Para evaluar encajamiento fetal. Entonces, de una manera indirecta, el encajamiento más fácil es evaluarlo por tacto vaginal, pero incluso para la OMS, para evitar los tactos de repetición, se prefiere hacerlo por vía abdominal. Ahora, entonces, estas cuatro maniobras, doctores, de memoria, no tanto es memoria, sino es que las apliquen y con la práctica uno va recordando, porque en el examen te preguntan, la tercera maniobra de Leopold sirve para evaluar. Tercera maniobra, ¿cuál era? Ah, esta. Ya, sirve para evaluar presentación fetal. Y te preguntan, ¿sirve para evaluar posición, situación, encajamiento? Y presentación. Márquelo correcto. Presentación fetal, ¿no es cierto? Eso. Aquí vemos las cuatro. Primera, segunda maniobra en los flancos. Tercera maniobra, peloteo cefálico. Y cuarta maniobra, mirando los pies de la paciente para definir encajamiento. Estas son las cuatro maniobras de Leopold. Ah, a ver. Ah, antes que se duerman. Ay, lo cerré. Aquí tenemos... lo cerré. A ver, aquí tenemos
¿Paula se ve? Sí, ¿no? Sí, doctora. Sí, ya. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice, ¿no? Esta imagen de aquí. Yo preguntaría, ¿en qué situación está? Situación siempre es derecha de la madre, izquierda de la madre, ¿no es cierto? Derecha de la madre, izquierda de la madre. Yo la estoy examinando así. Derecha, izquierda. Entonces, si la cabeza de la señora está aquí, entonces yo digo, ¿en qué situación está? Acá está el ombligo de la paciente. Está en longitudinal. ¿En qué posición está? A ver, si esta es derecha y esta es izquierda, la espalda del bebé está en la izquierda. Entonces sería una posición izquierda. ¿Y en qué presentación está? Cefálica o la cabeza hacia la pelvis. Cefálica. Entonces nosotros lo ponemos en la historia clínica longitudinal, cefálico, izquierda, para que suene más bonito. ¿Ya? Este es un longitudinal cefálico derecho, ¿verdad? La espalda está hacia la derecha de la madre, la espalda del feto, ¿no es cierto? Ya, este es un longitudinal, sigue estando longitudinal, podálico, acá está el poto en relación a la pelvis, no es cabeza, es potito, podálico, ¿dónde está su espalda? A la derecha de la madre, a la izquierda de la madre, a la izquierda de la madre. Entonces longitudinal podálico izquierdo. Aquí es un longitudinal podálico derecho. Este es un oblicuo. Está hacia acá está el estrecho superior de la pelvis, está hacia una fosa ilíaca, ¿no? Esta sería una fosa ilíaca izquierda. Entonces, este es un oblicuo. Está chuequito, ya. Este es un oblicuo izquierdo. Hemos dicho que en situación había longitudinal, transverso u oblicuo. Este es un situación oblicuo. Ahora, transverso. También tengo opciones de transverso. Igual, derecha de la mamá, izquierda de la mamá. Ambos son transversos. Solo que este sería un transverso derecho, porque la cabeza está a la derecha de la mamá, y este sería un transverso izquierdo, porque su cabeza está a la izquierda de la mamá. Diferencias. Este es un transverso con dorso superior hacia arriba, así le decimos nosotros, dorso superior. Y este es un transverso dorso inferior. Importante, sí, para la cesárea, para saber cómo voy a sacar al bebé. Eso lo van a ver cuando hablemos de transverso, para no confundirlos. Pero esa es la idea de las maniobras de Leopold, ¿ok? ¿Preguntas? Doctora, una pregunta. En el caso del oblicuo, este, ¿ya no mandaría el dorso? Porque No, el dorso sería porque para... no, exacto, porque ya no está en el flanco. Entonces ahí mandaría como que la cabeza hacia donde están, hacia la fosa ilíaca izquierda, oblicuo izquierdo, por mencionar dónde está su cabecita. Es como un transverso, solo que chuequito. Ya, ¿algo más? ¿No? Ya, ¿a quiénes les pasa los oblicuos, ya? O sea, ¿cuándo es frecuente el oblicuo? El oblicuo y el transverso. Es frecuente en las multíparas. O, por ejemplo, en las pacientes que tienen un feto que es muy cabezón, que tiene un diámetro biparietal muy grande. Entonces, no logra entrar a la pelvis y se va para un lado. O en el transverso, ¿no? En el transverso, ¿cuándo es frecuente? Por ejemplo, que tenga alguna patología que esté aquí ocupando el espacio del estrecho superior de la pelvis. Por ejemplo, los miomas, las placentas previas, placentas que se han implantado aquí. La mayoría de placentas se debe implantar en el fondo del útero. Pero algunas veces se ponen aquí en el estrecho superior de la pelvis. Eso se llama placenta previa. En cercanía al orificio cervical interno del cuello. Y como está algo allí, entonces el feto se acomoda o podálico, o transverso, u oblicuo, no se acomoda cefálico. ¿Ya? O por ejemplo, a ver, ¿quién más son transversos? Los gemelos, ¿no? Uno es cefálico, el otro es transverso. Uno es cefálico, el otro es podálico. A veces son cefálicos ambos, pero son opciones que pueden optar, ¿sí? Por favor, de memoria, bien eso, maniobras de Leopold. Ya, eso hasta ahorita con los internos siempre se equivoca. Hasta con los residentes tenemos problemas. Entonces, algo tan simple y tan básico tiene que ser. ¿Y por qué? ¿Y para qué sirve ya? O sea, ya por último,
¿Y por qué importa? Porque cuando yo hago las maniobras de Leopold, sé dónde voy a poner gel para escuchar los latidos de mi bebé. Si este es el ombligo de la mamá, ombligo, 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 ombligo. Si está longitudinal, así, y es cefálico como en la imagen, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué hice? Si es así, ¿yo qué puedo hacer? ¿Dónde escucho los latidos? Si ese es el ombligo, como que dividir en 4. ¿Dónde están los latidos? Por debajo de la cicatriz umbilical. Aquí. ¿Y en qué lado? Donde está el dorso del feto. En este caso, a la izquierda. ¿No es cierto? Aquí voy a poner gel y ahí voy a escuchar los latidos, más o menos. Ubico dónde escuchar los latidos del bebé. Ahora, si mi feto está podálico, la cabeza por acá y el poto por acá, ¿dónde van a estar los latidos? Los latidos suelen estar aquí, por encima de la cicatriz umbilical. Y si está transverso, ¿dónde suelen estar los latidos? Si está transverso, los latidos suelen estar alrededor del ombligo de la mamá, por esa zona. Entonces ahí tengo que poner gel. No tengo que poner gel en toda la barriga de la paciente. Entonces así yo puedo ubicar dónde está el foco para escuchar los latidos del bebé. Algunas veces es un poco más difícil escuchar los latidos, sobre todo cuando son obesas. Pero tengo, por ejemplo, si están por aquí y es obesa y me quiero ayudar, puedo empujar con esta mano hacia este lado, y acá voy a estar con el aparatito que es el Doppler para poder escuchar mejor los latidos. Cuando el bebé o el feto ya ha descendido al canal del parto, o sea, está en trabajo de parto, ya no los voy a escuchar acá arriba los latidos porque el feto está bajando hacia el canal del parto. Imagínense que ya ese feto está en expulsivo, o sea, ya va a dar a luz la paciente. ¿Dónde le escucho los latidos? A nivel de la sínfisis del pubis, bien abajo. Entonces, los latidos van caminando conforme el feto se va desplazando en el trabajo de parto. ¿Ya? Ahora, entonces, dentro de mi examen, dentro de... A ver, ya. Altura uterina, ya hemos dicho, en centímetros, ¿verdad? Por ejemplo, 29 centímetros, ya está. Sigo avanzando. Movimientos fetales, esto no es lo que me dijo acá arriba la paciente si se movía o no se movía su bebé. Esto es lo que me dice la paciente. Esto es lo que yo evidencio al momento de hacer mi examen. El examen, por si acaso, es una mano va colocada en el fondo del útero. Si este es mi útero, yo ya hice mi Leopold, ya sé la posición, la situación y la presentación. Es un derecho, longitudinal, cefálico, ya. El ponderado fetal de repente lo puedo sacar por Johnson, ya está. Movimientos fetales, hice mi Leopold, ya sé cuánto están los latidos, por ejemplo que está así. Es un longitudinal cefálico, si este es derecha de la mamá y este es izquierda de la mamá, es izquierdo, longitudinal cefálico izquierdo. Bueno, este es derecho, al revés. Y latidos, por ejemplo, escuché y está en 138 por minuto. Lo normal, por si acaso, es que los latidos estén entre 120 como mínimo y 160 como máximo. Algunas literaturas incluso dicen hasta 110 como mínimo, 160 como máximo. Entonces, más de 160 es taquicardia fetal, menos de 110, menos de 120 para algunos otros, como para poner un estándar, si lo que les van a enseñar es bradicardia fetal. ¿Ok? El feto no late igual que la madre. La madre puede estar con 76 de latidos, que es lo normal para una adulta, pero el feto es más acelerado su corazón, va de 120 a 160. Si tiene 107, está mal, ¿no es cierto? Ya tiene una bradicardia fetal y hay que saber por qué tiene esa bradicardia fetal. No siempre va a ser por alguna patología, ¿no? Eso lo van a descubrir poco a poco. Y taquicardia fetal. ¿Quiénes hacen taquicardia fetal? Más de 160. Por ejemplo, si la mamá tiene fiebre, el bebé va a tener taquicardia. Eso es inminente. Entonces, yo bajo la fiebre, bajan los latidos. Y de ese modo sé que mi bebé está bien, que simplemente es una reacción a la fiebre.
Pero existen otras patologías, por ejemplo, relacionadas con placenta, donde la oxigenación placentaria es mala y mi bebé puede tener taquicardia fetal, puede tener bradicardia fetal, ¿no es cierto? Y se convierte en una emergencia. Digamos que yo estoy examinando a alguien que tiene, lo examino, viene porque no se mueve bien su bebé y tiene latidos en 106. La tengo que referir, ¿no es cierto? Es una bradicardia fetal. No se mueve su bebé, algo está pasando. Peor, tiene 42 semanas. 42 semanas en adelante se considera como un embarazo prolongado. 41 con 6 días todavía no, pero 42 en adelante, ya se ha pasado 2 semanas de su fecha probable de parto, hay más riesgo de óbito fetal, o sea, de que se muera su bebé dentro. ¿Por qué? Porque su placenta, que ya es un órgano que está ligado al bebé, no está oxigenándola bien, entonces probablemente ese bebé puede evitar la cantidad de líquido, mientras más a término te vas haciendo, también disminuye naturalmente. Entonces puedes tener un oligohidramnios, es como que esté nadando un bebé en una piscina sin agua. Entonces empieza a defecar y por eso el líquido es verde, meconial le llamamos nosotros, aspira ese líquido y se muere. Entonces, y nacen todos impregnados de verde. Entonces, eso es una emergencia, ¿no es cierto? Si yo detecto eso, tengo que referir. Ahora, movimientos fetales. No sé, yo, mi mano, ¿dónde examino? Mi mano derecha, bueno, depende del examinador, ¿no? Está en el fondo uterino. Aquí va mi mano. Ahí voy a percibir yo si se mueve o no se mueve el bebé. Conmigo, cuando yo examino, se mueve, ya, una cruz. Se mueve mucho, me pateó, es más, ni lo toqué y se mueve como si estuviera algo ondulando dentro de la barriga de la paciente, evidente. Entonces, 3 cruces. La dinámica uterina, por si acaso, se refiere a las contracciones uterinas. Tiene una forma de expresarlo, así como el régimen catamenial en fracción, ya la dinámica uterina también es similar. Se expresa se calcula en 10 minutos. Mi mano está aquí en el fondo uterino. ¿Por qué? Porque en el fondo uterino inicia la contracción. Inicia allí y se expande hacia todo el útero. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de expulsar lo que está dentro, que es mi feto. ¿No es cierto? Yo quiero botarlo, no si está en trabajo de parto. Entonces empieza en el fondo y lo empuja hacia afuera. Entonces, la dinámica uterina, mi mano estando aquí en el fondo, con mi reloj en la mano, en 10 minutos se pone, por ejemplo, tiene contracciones cada 5 minutos. Eso en la dinámica uterina se pone, ¿cuántas en 10? Fracción. Serían, si es cada 5 minutos, 2 en 10. ¿Sí? La intensidad se pone en cruces. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Generalmente cuando empieza trabajo de parto o es un falso trabajo de parto, algo que recién está empezando, puede ser una cruz. Cuando está en trabajo de parto, 2 cruces. Cuando está en expulsivo o un trabajo de parto en fase activa, que le llamamos nosotros, o en expulsivo, que ya va a nacer el bebé, 3 cruces. Se muere de dolor, es un dolor muy intenso. Y lo siguiente que se expresa en la dinámica uterina es duración de esa contracción. Mi mano está ahí, empieza la contracción y cuando empieza claramente el útero se pone duro como una piedra en el fondo, se eleva. Es más, cuando es una barriga bastante prominente, la misma paciente no puede dormir porque presiona su diafragma, el fondo del útero. Entonces, igual, ella va a sentir que se eleva. Uno si está con la mano ahí, claramente siente y ve que se eleva el útero. ¡Pum! Entonces, desde que empieza eso, que empieza la contracción hasta que acaba, en segundos. Ya, duró 35 segundos la contracción, un promedio. 40 segundos. Así se expresa. ¿Cuántas contracciones en 10 minutos? ¿Cuál es su intensidad en cruces? ¿Y cuánto dura en segundos? No se pone dinámico uterina cada 5 minutos. No se pone cada 2 minutos. No se pone cada 10 minutos. No, se pone cuánto en 10. Por ejemplo, cada 10 sería 1 en 10. ¿No es cierto? Lo normal, doctores, en la dinámica uterina es que sea de 2 en 10 a máximo 5 en 10. O sea, cada 2 minutos. De cada 5 minutos a cada 2 minutos. ¿No es cierto? 2 en 10 a 5 en 10. 5 contracciones en 10 minutos, 2 contracciones en 10 minutos. Eso es lo normal. Cuando tiene 1 en 10 y está en trabajo de parto, o sea, ya está dilatando, eso se llama bradisistolia. Es muy lento, pero no dilata.
le falta energía a esa contracción. Y 5 en 10, digamos que tiene 6 en 10, 7 en 10, 8 en 10, o sea, muy seguida su dinámica, eso es malo, porque muchas pacientes ingieren, hay bebidas que toman, sobre todo bebidas calientes, con distintas hierbas, que hacen que se genere esto que se llama una taquisistolia. Si esto es una bradisistolia, esto será una taquisistolia, una polisistolia, o sea, mucha dinámica uterina. ¿Qué pasa? Normalmente el útero contrae. En el momento que contrae, la oxigenación al nivel del feto disminuye. Esos segundos va a bajar. Entonces, digamos que estas contracciones sean demasiado seguidas, no le da tiempo al feto para recuperarse, para la siguiente contracción. Entonces genera que exista un sufrimiento fetal, el feto defeca, meconio, y de repente todo su líquido es verde y también se puede ovitar. Entonces, demasiada contracción uterina no es buena. Incluso para el parto no es buena, porque van a hacer el parto como si fuera un expulsivo, como si algo se hubiera reventado, plum, como un pescadito, rápido, violento. Eso daña el canal del parto, genera desgarros, genera roturas uterinas. Entonces, genera el mismo daño a nivel del feto. Entonces, síndrome de aspiración meconial. Entonces, se debe evitar. Lo normal, 2 en 10 a 5 en 10, no más de eso. Y otro término que está aquí dentro del examen, tono uterino. El tono uterino, mi mano sigue en el fondo del útero. Empieza la contracción, acaba la contracción, dura 35 segundos, se vuelve a presentar, por ejemplo, a los 3 minutos, 4 minutos, otra igual. En ese lapso de tiempo donde no hay contracción, el útero debe relajarse, o sea, debo tocarlo blandito. Eso es el tono uterino. Si el tono uterino sigue duro a pesar que ya no hay contracción, o sea, no relaja ese útero, para nosotros eso es un signo de emergencia, una hipertonía uterina, un útero que no relaje puede estarnos hablando de una patología que es hemorragia de la segunda mitad del embarazo que se llama desprendimiento prematuro de placenta. La placenta solo se debe desprender cuando nace el feto. Después que nació el feto se desprende la placenta. Eso normalmente se llama alumbramiento. Pero cuando la placenta se desprende antes del tiempo, hay un signo clínico que es la hipertonía uterina y eso se asocia a un DPP, desprendimiento prematuro de placenta, cuando el bebé está intraútero. Eso es igual a muerte fetal si no se actúa rápidamente. ¿A quiénes les puede pasar esto? A estas pacientes que tienen 7 en 10, 8 en 10, o con otro tipo de complicaciones que también van a ver. Por ejemplo, hay bastante DPP asociado a preeclampsia, por ejemplo. Y los latidos que ya los vimos. Y lo último en el examen físico es esto, que es el tacto vaginal. Obviamente no les voy a decir todo el tacto vaginal porque no lo van a hacer. Pero ¿de qué más o menos habla? Dilatación, que se pone en centímetros, borramiento, que se pone en porcentaje, se refiere al cuello uterino. Altura de presentación, que es más o menos lo que hemos hablado del encajamiento de las estaciones de Lee, a qué altura está la presentación fetal. Membranas, si están íntegras, si están rotas, si están planas, cómo toco. La bolsa se toca, la membrana ovular se toca como si fuera un globo. Entonces, así se toca, de esa textura. Hay gruesas o más delgaditas. Y el sangrado, si existe, si es un sangrado rojo rutilante, como que se cortó, si es un sangrado con coágulo, que se suele pensar en un DPP, si es un simplemente tapón mucoso. Y el tipo de pelvis, ¿no? Para eso es la pelvimetría, que van a ver también en sus clases. Y finalmente, bueno, el diagnóstico presuntivo y el plan. ¿Qué cosa voy a hacer yo con mi paciente? ¿No es cierto? Entonces, eso es la historia clínica obstétrica. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Obviamente esto lo van a precisar mucho más en sus clases. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Paula? Parece que no hay preguntas, doctora. O hablé mucho, o se confundieron o no sé qué. A ver, espérame. Quiero salir de acá. Ay. Ya.
Antes que se vayan, solo les quiero mostrar algo nada más. ¿Dónde está? Ya quedan 45, ¿no? A ver. Ay, no. Ya, esto es. ¿Se ve? Ya, esto lo van a ver que es control prenatal. ¿Se ve? Sí, doctora. Ya, esto lo van a ver bastante en el hospital, en todo sitio, cuando trabajen en historia clínica perinatal. ¿Ok? Esto voy a pedirle a los doctores que les hablen bien de esto de historia clínica prenatal. Una cosa es el control prenatal que lleva la paciente, que es esto, que es su carnet de control prenatal con distintos datos, ¿no? Tanto de una cara como de otra. Y otra cosa, bueno, es la historia clínica prenatal, que es todo esto, ¿sí? Donde tenemos un resumen de todos los controles de la paciente conforme va avanzando, incluso cuando ya da a luz, sea parto o aborto, o incluso del recién nacido, sobre datos del recién nacido, ¿no es cierto? Y sobre el puerperio. Bueno, eso lo van a ver bueno, en prácticas también. Entonces, no habiendo más dudas, todo claro. Paula, te mando la información, ¿sí? Sí, doctora. De De igual forma, los grupos de rotación también me están consultando. todo ese archivo te lo voy a enviar, así en PDF, ahorita mismo, para que lo compartas y ya Sí, doctora. puedan organizarse. ¿Ya? Bueno, un gusto. Cualquier duda, por favor, me preguntan con toda confianza. Yo voy a tener la reunión mañana con los docentes y vamos a tratar de que este ciclo sea llevado de la mejor forma, considerando que ya es lo último de su carrera. Gracias.